Cordial saludo, me presento, mi nombre es Daniel Ruiz Ortiz, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video trataré de exponer lo comprendido acerca de la división del trabajo, teniendo como referente a los autores Durkheim y Marx. Bueno, entonces comenzamos. Durkheim, en su obra La división del trabajo social, define la división del trabajo como un proceso por el cual las tareas sociales se especializan y se reparten entre los individuos o grupos según sus capacidades y necesidades. Para Durkheim, la división del trabajo tiene una función positiva, ya que ésta contribuye a la solidaridad social. Durkheim, este concepto de solidaridad se refería a aquellos individuos que compartían las mismas creencias o prácticas comunes. Entonces, para Durkheim sostiene que existen dos tipos de solidaridad. La primera es solidaridad mecánica y la segunda solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, esta se refiere o se basa a la similitud homogénea, es decir, que se caracteriza por una estructura lasa, que todo es igual entre sí o similar y que no hay división de trabajo, la segunda es la solidaridad orgánica. Esta es más moderna y se basa en las diferencias y complementariedad de los individuos que se especializan en distintas funciones y que unos dependen de otros. Sin embargo, Durkheim también reconoce que la división del trabajo puede generar problemas. Por eso, problemas como la anomalía, el egoísmo, la falta de cohesión y la desigualdad. Por eso propone es que se establezcan normas morales, jurídicas y profesionales que regulen la división del trabajo y que garanticen el equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. Bueno, según la postura de Marx, sobre la división del trabajo, es que se trata de un fenómeno histórico y social que tiene efectos negativos. Para Marx considera que la división del trabajo es una forma de alineación, es decir, de separación y de enajenación del hombre respecto a su propia esencia, a sus semejantes y a la naturaleza, implicando que no realice un trabajo creativo y libre. Entonces, para Marx, critica mucho la visión optimista de algunos autores economistas clásicos, como lo era Adam Smith, que él decía que veía esa función como una fuente de progreso, eficiencia y armonía social. Marx sostiene que las relaciones sociales de producción se caracterizan de modo de producción capitalista, que no beneficia a todos los miembros de una sociedad, sino que genera una desigualdad, creando conflictos, antagonismo, también diferenciación de clases y creando diferentes clases. Bueno, algunos ejemplos según a estas posturas es, por ejemplo, Durkheim, como dijimos, sostiene que la división del trabajo genera una solidaridad orgánica, ¿cierto?
entre los individuos basados en la independencia y la complementariedad de las funciones. Así cada trabajador se especializa en una tarea específica. Un ejemplo sería en la fábrica de automóviles, podemos decir, ya que cada trabajador tiene una función. Por ejemplo, uno es el encargado de ensamblar una pieza, el otro de pintar la pieza y el otro de verificar de que la pieza sea de buena calidad. Entonces cuando en ese trabajo existe para Durkheim, que dice que hay una cooperación. Entonces en este trabajo, o sea, cada trabajador tiene su función, ¿cierto? Entonces hay una cooperación, unas semejanzas entre ellos, entre los individuos. Entonces este sería un ejemplo según la postura para Durkheim, en que todos se benefician, todos, o sea, todo el trabajo es por igualdad, todos, o sea, su trabajo es repartido según sus capacidades, ¿cierto? Para Marx, un ejemplo frente a la postura de la división del trabajo es que esto es todo lo contrario. Entonces es como, no sé si suena como muy brusco, pero podría decir que sería como una explotación laboral. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo de mi propia experiencia, es que yo en estos momentos pues no trabajo porque me estoy dedicando a mi hija, vivo con mi esposo y con ella, y desde que la tuve hace un año me dedico a ella. Pero antes de tenerla a ella, yo me dedicaba literalmente a mi trabajo. Entonces yo vivo aquí en la zona de Urabá, bueno, donde casi todos los trabajos son 12 horas. Entonces yo entraba a las 8 de la mañana y salía tipo 7, 8 de la noche. Entonces cada vez que yo pensaba estudiar, no podía o no me daba, porque si era en semana, el estudio comenzaba, las clases comenzaban tipo 6 de la tarde. Entonces yo salía pues a las 8 y el permiso no me lo daban. Obviamente porque pues, al jefe no le conviene, y los fines de semana menos, ¿cierto? Porque no le conviene como pagarle a otra persona, generar otro gasto. Entonces pues yo digo que este es un ejemplo porque aquí el que se beneficia más es el jefe, ¿cierto? Porque uno como trabajador, digamos, en venta, ¿cierto? Uno quiere pues o quiere vender, que la venta del día sea mejor que la de ayer. Entonces aquí el que se está beneficiando es el jefe. Entonces sería, pues yo diría que sería hacer rico al rico. Entonces pues yo diría que ese sería un caso de muy específico y muy explícito frente a la postura de Marx. Bueno, entonces para terminar voy a hablar acerca de algunas semejanzas y que tienen estos autores, algunas perspectivas diferentes acerca de esto. Bueno, una sería algunas semejanzas serían que Durkheim tiene una perspectiva funcionalista y positiva sobre la división del trabajo, que busca explicar cómo contribuye al orden y al progreso social, mientras que Marx tiene una perspectiva crítica y dialéctica que busca revelar cómo genera explotación y alineación. Otra sería que Durkheim considera que la división del trabajo es una fuente de solidaridad orgánica
que es más adecuada para las sociedades modernas. Mientras que Marx considera que la división del trabajo es una fuente de alineación que impide el desarrollo pleno y libre de los individuos y sus capacidades. Bueno, acerca de las similitudes, es que ambos reconocen que la división del trabajo es un producto histórico y social que surge con el desarrollo de la industrialización y modernización de las sociedades. Otra sería que ambos consideran que la división del trabajo tiene efectos sobre la cohesión y la integración social. Y por último, otro aspecto que logré identificar es que ambos se interesan por el papel de la ley y el derecho en relación con la división del trabajo y cómo estos reflejan y regulan las relaciones sociales de producción y las contradicciones o conflictos que se derivan de ellas. Bueno, espero haber sido muy explícita referente al tema. Es un tema que me gustó mucho porque la verdad es un tema que se va modernizando, que va cambiando referente al cambio y al desarrollo de la sociedad. Entonces ya hasta luego, hasta la próxima. Gracias.